jueces han sobreseído en juicios a personas que se les ha encontrado hasta 180 kilos de droga y se les ha incautado $640.000 en una oportunidad. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia con un auto ha obligado a devolver esta suma y los bienes incautados. Cuando los Estados Unidos intentan erradicar la coca, para nosotros es una gran preocupación. Así como logramos resistir a la cultura occidental, lograremos también derrotar al imperialismo norteamericano, quien es el que tiene la intención de hacer la erradicación de la coca. Eso significa que la cocaína de Bolivia son 1 millón de millones de dólares. Si en el penal alguna vez faltase la droga, como muchas veces ha faltado, se nota una efervescencia bárbara. O sea, si no hay motines, si no hay problemas, si la cosa está tranquila y todas esas cosas, es en realidad porque hay sulfato y alcohol. Uno puede imaginarse a todas las ciudades del mundo, a todas menos una, La Paz. Enclavada a 4.000 metros de altura, esta urbe telúrica es una constante paradoja. Aquí se venden más motores fuera borda que en cualquier otra ciudad sudamericana y, sin embargo, Bolivia no tiene mar. La circulación es escasa, el parque automóvil reducido y, sin embargo, hay colas, larguísimas colas frente a todas las gasolineras, pero colas de los de a pie, cholas y cholitos con su bidoncito. Uno piensa que todo el mundo debe cocinar con fogoncillos de petróleo, pero como la lógica no es de rigor aquí, yo quiero elucidar el misterio. Apunto a un chavalito con su bidoncito y decido seguirle. Y le sigo por empinadas calles que con el soroche te quitan el aliento. ¿Cómo te llamas? Juan Quispe. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y cuánta familia sois? 3 hermanos tengo y mis padres. ¿Qué hace tu padre? Trabaja en una construcción y es albañil. Oye, ¿y por qué vas a buscar esto, queroseno? Porque en ella tenemos para nuestra vida. ¿Pero es para la cocina? No, es para que un señor nos compra a diario. O sea que todos los días vas a buscar a la cola. Sí, de lunes a viernes. ¿Y tu familia también? Sí, mi madre y mis 3 hermanos. No hay que olvidar que nos encontramos en el epicentro del mercado de la coca y que para transformar la hoja de coca en sulfato de cocaína hace falta queroseno y batidoras. De ahí que se vendan tantas fuera bordas y que los traficantes organicen su red de compradores de gasolina para no traicionarse. Una droga que se conoce recién, ¿no?, desde la segunda parte del siglo pasado, que se usó como medicamento y que posteriormente se conoce como un poderosísimo estimulante. Ahora, la cocaína en este país, Bolivia, se conoce apenas, Alberto, desde nada más que los últimos 20 años. Existía un poco de producción, la hoja de coca, 6.000 años que la conocemos en América Latina, nuestros campesinos la consumen, la mastican, que no es lo mismo que la droga misma, como clorhidrato de cocaína, que es uno de los 14 alcaloides que contiene esta hoja, esta planta. Entonces, la cocaína ya se transforma en los últimos 10 años, sobre todo en Bolivia, en una de las cosas más increíbles. Y no solamente Bolivia, sino también Perú, también Ecuador, posiblemente Brasil, posiblemente Venezuela y hasta Estados Unidos. Como dijo García Márquez,
el tráfico de drogas es un mecanismo de autodefensa de los pueblos oprimidos? Yo encuentro que es una de las definiciones más acertadas que se ha podido hacer de un latinoamericano. Porque el lado de la medalla nuestra, que no lo conoce la mayor parte de la humanidad, está definido en esa frase. La agresión la hemos sufrido nosotros. No estamos agrediendo nosotros a los americanos, ni a los europeos, ni a las sociedades desarrolladas para no personalizar en uno u otro país. O sea que este es el recurso para no morirse de hambre. El hambre y el comercio es mucho más fuerte en su instinto que el quién hace daño a quién. Porque además de que ellos creen que les estamos haciendo un tremendo daño, que posiblemente es cierto, ellos nos están haciendo un mucho mayor daño. Porque nos están prostituyendo, nos están corrompiendo y nos están haciendo volver negocio de una cosa que realmente es delictual. ¿Por qué es la reina de las drogas en Estados Unidos? Todo esto, Estados Unidos recibió una droga limpia, en lo que podríamos llamar limpio de las drogas. La sociedad americana, el hombre se ha transformado en una máquina de trabajo. Y esta máquina, cuanto más eficiente sea, como todas las máquinas, será, ¿no?, la que mejor premio tenga. Por lo tanto, si existe un hombre al lado de otro en un escritorio y en otro escritorio, el que produzca más será el que sea más beneficioso a una sociedad de ese tipo de economía. Por lo tanto, el señor que cumplió varias horas de trabajo, 8 horas, 10 horas de trabajo, y tiene un acelerador, como la cocaína, que lo estimula a producir media hora más, 1 hora más de trabajo, es válido. Cuenta la leyenda que un grupo de aymaras, escapando de los conquistadores, se refugió en el lago Titicaca. El supremo sacerdote, el Yatiri Kiana Chuima, luchaba con la muerte y, sintiendo que le quedaban ya pocos instantes de vida, reunió a sus compatriotas y les dijo: hijos míos, voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el sol, nuestro Dios, nos ha concedido. Subid al cerro próximo y encontraréis unas plantitas de hojas ovaladas. Cuidadlas, cultivadlas con esmero, porque con ellas tendréis alimento y consuelo. En las duras fatigas que os imponga el despotismo de vuestros amos, mascad esas hojas y tendréis nuevas fuerzas para el trabajo. En el fondo de las minas, donde os entierre la inhumana ambición de los que vienen a robar el tesoro de nuestras montañas, cuando os halléis bajo la amenaza de las rocas prontas a desplomarse, el jugo de esas hojas os ayudará a soportar esa vida de oscuridad y de terror. En los momentos en que vuestro espíritu melancólico quiera fingir un poco de alegría, esas hojas adormecerán vuestra pena y os darán la ilusión de creeros felices. Cuando queráis conocer vuestro destino, un puñado de esas hojas lanzadas al viento os revelarán el secreto que tanto anheláis conocer. Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo, su jugo, que para vosotros es fuerza y vida, para ellos será vicio repugnante y degenerador. ¡Alto! ¿Qué tal? ¡Alto! ¿Qué estoy? A ver, en línea ahí. ¡Alto! ¿Qué tal? ¡Alto! ¿Qué estoy? Ese blanco, a ver, está escapando ahí. Ahí, agarra a ese tipo. Quieto, ahí, tráelos de este lado, todos de este lado. A ver, en línea ahí. Quieto. Jodido, pues. Quieto, quieto. Trágalos. Ahí, usted ahí atrás. Dese la vuelta. Usted aquí adelante, míreme. Usted dese la vuelta. La estrella ahí atrás. Dese la vuelta. Dese la vuelta. Ahí. Ahí está usted. Míreme aquí. Quieto. Aquí. De negro, dese la vuelta. La estrella ahí atrás. De este lado, mire este lado. Usted aquí, dese la vuelta al último. Usted dese la vuelta. Usted mire. Usted dese la vuelta. ¿Dónde te posiciones? Ahí en la pista. ¿Dónde queda la pista? Ahí, a unos 200 metros. ¿Cuántas personas hay?
4 años. Súbitamente despega una avioneta en las cercanías. No hay duda, los pájaros han volado. Los gerifaltes debían estar prevenidos y ahora ya no hay quien los pesque. Ustedes han podido observar, esta ha sido un operativo montado desde la localidad de Montero con un grupo de humopar más conocidos por los leopardos, de acuerdo con una información de inteligencia que trabajamos en coordinación con el control de la coca para uso legal, y había unas ventas de carácter irregular. Debido a ello es que inteligencia trabajó para detectar que había una fábrica en funcionamiento. Aproximadamente unas 10 a 15 personas han estado trabajando acá, y como ustedes han visto está ubicada muy estratégicamente. Está a orillas de un brazo del río Piraí, se llama un brazo del río Madre. La gente que se dedica a este tipo de negocio está muy bien armada, son armas de mucha calidad que normalmente se las adquiere en el mercado negro de Estados Unidos o en otros países, y realmente están en superioridad de condiciones algunas veces a la deficiente dotación que tienen nuestros equipos. Para obtener un solo kilo de pasta base, de donde se extrae la cocaína, hay que emplear 50 sacos como estos. Por esto, para evitar el transporte de toneladas de hoja de coca ilegal, para evitar los controles, lo más prudente, lo más funcional para los narcos, es transformarla, como aquí, en los mismos lugares de producción en plena selva. Jorge Méndez. ¿Hace cuánto tiempo viste aquí? 6 días. ¿Y cómo te trajeron aquí? ¿Cómo viniste? Un amigo me dijo, vamos a ir a pisar, y bueno, yo como necesitaba plata, me vine con él. Cuando llegan a los leopardos, ¿qué hacéis? ¿Escapáis? Sí, los que pueden escapan, y pues, los que no pueden se dejan agarrar. ¿Y usted por qué no escapó? Es que yo estaba con un amigo y como no sabía nadar, no cruzamos, porque yo no podía dejarlo a él solito. ¿Va a seguir trabajando pisando o no? No, con esta ya creo que no voy a entrar más. Los pichicateros detenidos van en caravana rumbo a su destino carcelario. He empleado el término pichicatero, que es el usual aquí en Bolivia, para referirse a los que viven y a los que trafican con la droga. A esos desgraciados les pueden caer 4 o 5 años de cárcel. Uno de ellos, Ricardo, perro viejo, familiarizado en estas lides, que se conoce todos los penales, me habla en el camino de un español, de un tipo curioso, un español pichicatero que se aloja en la cárcel de La Paz. Prisión Central de La Paz. Este hombre que nos conduce por ese vericueto de pasillos, patios y celdas es un habitual del lugar. Estuvo encerrado aquí durante 4 años y ahora casi viene a diario como visitante. Aquí tiene su tertulia y aquí tiene su provisión de tocos, cigarrillos preparados con pasta base de cocaína. Y eso era una cosa que se utilizaba antes, en realidad, con las personas o los hombres que tenían eyaculación precoz, ¿ya? Entonces, antiguamente ya se utilizaba eso como una cosa de medicina, el poner un poco de cocaína mezclada con vaselina y impregnar la punta del capullo, el pene, porque hacía perder sensibilidad y hacía que durase mucho más el acto, coito o la follada, como vulgarmente se dice, ¿no? Entonces, en realidad la mujer podía usar 2 o 3 veces y el hombre todavía sí terminaba. Pero en realidad, en cuanto el hombre terminaba, hermano, después necesitaba una grúa para podérsela levantar, porque la misma insensibilidad que le producía el retrasar el coito, le producía el volvérsela a parar otra vez. Es español y se llama Antonio Hernández.
Bueno, ¿y? ¿Quién es Antonio? Uf, si empezáramos a hablar bien largo. Decime, prefiero que me digas tú qué es lo que quieres saber de Antonio Hernández. Un aventurero. Puede ser que sí. Así fuera de época. Creo que debía haber sido de aquellos conquistadores que vinieron así a Sudamérica. Tú has estado en lo más alto, ¿me entiendes? Gerente de una gran sociedad de seguros. Esto es... Sí, te hablo de sí, mis es así. informaciones. Y después has estado en la cárcel durante unos años. También. Y no hay por qué negarlo. Si además no me avergüenza de haberlo estado. Si la cárcel, hermano, se hizo para hombres y hay hasta mujeres dentro de la cárcel. Oye, ¿y esta experiencia de la cárcel, Antonio? ¿Qué tipos? Mira, en la cárcel la gente que ha ido, francamente, sobre la cuestión de narco, hay cerca de 900 tipos. ¿Ya? Entre ellos hay un 60% que son de narco. Ahora, de narcos así importantes, los únicos que he conocido han sido unos 3 o 4. Porque de resto es el indio, como le llaman ellos, el cocinero, que lo han agarrado en el momento de esto, el que pisa y esto. Pero sí de los grandes, francamente es muy difícil que entre en la cárcel. Aquí priva mucho la coima, como se dice, pongamos decir el soborno. Y quien tiene plata no entra. Confiésanos, Antonio, en la cárcel es la fábrica de sulfato, donde No. hay los pitillos... Sí lo hay, pero no es que se fabrique ahí. Eso es curioso. O sea, se entra, escúchame, lo que te pasa en el penal es lo siguiente. Ahora, si en realidad el penal, si tú quieres comprar cristal, si quieres comprar eso, hay contactos dentro que te pueden entregar fuera la cantidad que tú quieras y de la forma que quieras. Pero si yo quiero comprar 1 kilo... Sí. Dentro no puedes, pero te van a poner en contacto con quien te lo puede vender. Pero después me van a delatar y... No, en absoluto, no. Eso es un tipo hormenta de la mafia, en realidad no se delata a nadie. Pero, Antonio, Dime. tú, por ejemplo, que ahora sufres dificultades económicas, que has Ya. vivido en un momento Ya. óptimo, Ya. ¿por qué, no sé, una hipótesis, tú que tienes todos los contactos, te largas a Europa con 2 kilos, 3 kilos y vives tranquilo toda tu vida? Sí. ¿Y cómo los coloco en Europa? ¿Eh? ¿Cómo los coloco en Europa? Colocarlo. Sí. Es más difícil colocarlo que Claro, llevarlo. que llevarlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo difícil? Lo difícil es tener el contacto para que lo puedas vender. ¿Qué haces con 3 kilos allá si no tienes contacto de ninguna clase? No te vas a poner en la esquina a estar vendiendo papeles porque ahí te pescan tranquilamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya te digo, yo te he encontrado el caso de 2 amigos que han llegado a Brasil y han estado cerca de 1 mes y pico con 2 kilos debajo del brazo, yéndose a Río, yéndose de Río a San Pablo, de Río a San Pablo, uno un día y otro sin otro, saber qué hacer. por sin poderlo colocar. ¿Por qué? Porque no tenían el contacto. Y es la mafia la que... Y es la mafia la que tiene el control. Ese es el problema. Yo tengo un amigo judío, ¿ya?, que me decía lo siguiente, dice, mira, Antonio, cuando se pierde el dinero, no se pierde nada en la vida. Cuando se pierde la salud, pierdes un 25%. Pero cuando pierdes el ánimo, cuando pierdes tu temperamento, ahí sí pierdes el 100%. Quiero decirme, ¿tú has perdido el ánimo? Le digo, no, ni lo voy a perder nunca. ¿Ya? Entonces, por eso tengo esas ansias de seguir viviendo como cuando tenía 18 años, además, con 64 años. Sí, bueno, ya estoy en los 65. Pero considero que con 2 meses de entrenamiento hago lo mismo que cualquier chiquillo de 25 años. Sí, la vida hay que saborearla. Para saberla saborear hay que saber caer. Y de haber caído, volverse a levantar. Porque si no, no puedes saborear la vida. Si toda la cosa es normal, corriente, si dedicas a tu oficina a ganar lo suficiente para vivir, no hay que arriesgar. Y para arriesgar tienes eso que jugártela. ¿Y la droga, Antonio, vale para saborear más la vida? Sí, pero tienes que hacer una cosa. Aprovecharte de la droga, no que la droga se aproveche de ti.
los yungas en quechua, los valles calientes. Cada rectángulo verde que ustedes pueden distinguir en este paisaje es un campo de coca. Hay 250 variedades de hoja de coca, pero la de los yungas es la más pura, la más rica, la más codiciada. Estas tierras se prestan admirablemente al cultivo del café, de los cítricos o de la yuca, pero ahora solo hay una monocultura, la de la coca. La razón: una hectárea de coca rinde 20 veces más que una de café. La entrada al Chapare, la zona tropical boliviana de mayor volumen de producción de coca, está bajo control militar. El acceso para nosotros, extranjeros, terminantemente prohibido. No hemos dejado en el empeño de poder penetrar en esta zona caliente, militarizada y que es inaccesible por carretera, pero en cambio es franqueable por los escondidos y misteriosos caminos de la selva. Con la complicidad de Andrés Barrientos, secretario general de los campesinos de la Central Obrera Boliviana, que se ha brindado a acompañarnos, conseguimos al fin colarnos en el Chapare, burlando los controles militares y salvando toda clase de obstáculos. Esos valles húmedos subtropicales del Chapare de clima cálido son el ambiente ecológico ideal para desarrollar las plantaciones de coca. La hoja no tendrá la pureza en alcaloides de la de los yungas. No sirve, por ejemplo, para mascar, pero en cambio proporciona la mayor parte de materia prima para producir cocaína. Aquí los cocales son casi salvajes, no necesitan cuidados especiales, ni siquiera riego. Son arbustos sólidos, resistentes, que pueden alcanzar hasta 5 metros de altura. El Chapare es la región de mayor producción de coca de todo Bolivia y con diferencia. Yo he trabajado desde mi nacido aquí, porque yo he nacido siempre aquí en el monte. ¿Qué edad tiene este cocal? Tiene 15 años. ¿Y cuánto puede durar un cocal? Puede durar hasta 30 años. ¿Y cuántas veces haces la cosecha al año? El año cosecho 4 veces. ¿Y te da nomás, te rinde como producción? Bueno, por ahora más o menos ya me rinden lo que dicen que hacen pichicata, todo con eso. Pero antes no alcanzaba nada. Y ahora con eso alcanza un poquito, pero no hay como esta planta lo que da otro. Después de recoger la hoja de su planta, la traemos aquí a la matera y luego después de traer a la matera al día siguiente, siempre y cuando haga buen tiempo, se le saca al tendal para secarla. Si está haciendo buen sol, seca hasta unas 3 horas. Bueno, con la hoja tengo que aprensarla para llevarla al mercado, para venderla. Pero ahora como no tenemos mercado como teníamos antes, tenemos que ponerlo en bolsas y llevar a alguna parte donde se pueda vender. Río abajo llegamos a una pequeña hacienda. Los campesinos nos invitan a participar en una cuyicú. Es la ceremonia de mascar la hoja de coca. Mantienen en la boca un bolo de coca mezclado con una sustancia alcalina, puede ser ceniza o calviva, y lo humedecen con la saliva, como si fuera un chicle. Es un jugo que calma el hambre y que da nuevas energías. Cultural tanto de aymaras y de quechuas y todas las civilizaciones del Tahuantinsuyo se desarrollaron a través de la coca. Bueno, no digo que... Nos cuenta en quechua cómo las cosechas de lima, de piña, de café se les pudrieron sin poderlas vender. Las compañías les boicoteaban, viéndose forzados a cultivar exclusivamente coca, y actualmente ya ni siquiera venden la hoja de coca, sino que tienen que fabricar el sulfato ellos mismos. Un documento exclusivo y que sin la presencia y el aval de Andrés Barrientos jamás hubiéramos conseguido es el proceso de la fabricación de la cocaína, desde el pisado de la coca hasta la irrigación en estos canales a la vera del río. Después vendrá el proceso químico. Se le añadirán garrafones de queroseno y ácido sulfúrico que fraudulentamente se han transportado hasta aquí desde La Paz y desde Cochabamba. Puede ser unas 2-3 horas de pisar. Luego se le saca esa agua a otro pozo pequeño y se le vuelve a poner agua a la hoja pisada, se le acidula nuevamente y eso siguen pisando. Mientras tanto, en el otro pozo que ya he sacado el agua, se le pone cal, que se llama la caleada. Luego, después de caleado, se llega al punto, hay un líquido
no sé el nombre exactamente, que se le echa el líquido ese y marca que está perfectamente caleado. Y a esa agua acidulada se le echa el querosén, eso se lo tazonea biencito, y entonces eso se hace como una especie de caldo de gallina, así. Y luego empieza a sentar el agua acidulada abajo y se queda encima el querosén ya vaga. El querosén vaga que ya no tiene nada. Y con esa agua carbonatada ya se empieza a batir poquito a poco y la que va lecheando poco a poco prácticamente. Poco a poco se hace leche. Llega a un determinado punto y se vuelve negro el agua. Se agarra en un paño, se le echa del tazón y se le exprime en eso. Luego de exprimirlo se lo hace secar y se lo lleva al mercado a vender. Aquí en el Chapare la cocina tiene un doble sentido, porque los campesinos han aprendido a hacer su propia salsa con sulfato de cocaína. El alfabeto empieza por la química, y es curioso en esta tierra donde se ceba el analfabetismo, porque llega a superar el 70% de la población. Las condiciones de vida en esas tierras húmedas y pantanosas, infestadas de mosquitos, son infrahumanas. Proliferan las infecciones intestinales, la fiebre amarilla y, sobre todo, la malaria está haciendo estragos. Bueno, hablando sobre el asunto de la coca, don Barrientos, el problema es lo siguiente. En lo que a nosotros creemos que nos han visto ya las carillas, quieren quitarnos el pan del día, porque mucha gente, nosotros somos de las minas, somos del campo. Por el tiempo de la sequía hemos venido a caer a este lugar, don Eleodoro. Y necesitamos nosotros trabajar, porque con eso nosotros nos alimentamos, con eso alimentamos a nuestros hijos. Lo que nosotros queremos es lo que más bien ellos pues limiten pues los armamentos que hacen para poder matar a la misma gente. Hemos sido testigos de varias asambleas campesinas. Hay una constante en todos los discursos, alegatos en contra de la represión que los campesinos están sufriendo por parte del ejército y una gran indignación por la gran corrupción, manifiesta corrupción en toda la clase gubernamental. El campesinado actualmente, con la lucha contra el narcotráfico, es víctima no solamente de la represión directa que es cogido cargando 1 libra o 5 libras de coca, sino que no logra tener ya el consumo tradicional, porque ahora comprar 1 libra de coca para el campesino del altiplano es un lujo, tiene que vender una oveja para comprarse 1 libra de coca, y es una realidad también, ¿o no es así, compañeros? Habría que en este país necesariamente que hacer una revolución es la única forma de poder poner coto a toda esta degeneración en la sociedad boliviana, especialmente en la administración, no en el pueblo como pueblo. Ustedes conocen muy bien que Bolivia siempre ha producido coca y seguirá produciendo, y es una cosa imposible. Cualquiera que intente erradicar la coca en Bolivia tendrá que enfrentarse contra una roca. Los campesinos hay que transformarlos de esta su condición de monoproductores de la hoja de coca en productores de varios otros artículos de uso y consumo, artículos alimenticios como tomate, como yuca, como arroz, en fin, una serie de otras frutas que se dan en el trópico. Entonces hay que lograr eso, pero es que hay que ayudarlos económicamente, no se puede entrar con una segadora y cortar todas las plantaciones de hoja de coca, porque eso no beneficia a nadie, no beneficia al campesino, no beneficia al pueblo boliviano, que de una o de otra manera el dinero que recibe el campesino por el producto, por su producto, es invertido acá en Bolivia. Lo que no se invierte en Bolivia es el dinero que ganan los grandes narcotraficantes con el traslado de la droga hacia los centros de consumo, o sea, hacia los pueblos mucho más desarrollados que el nuestro, como los Estados Unidos y los pueblos europeos. Esos dineros que ganan en forma ilícita los narcotraficantes bolivianos, los colombianos y los norteamericanos, se quedan en los bancos norteamericanos o en los bancos europeos. Una prueba de esa es que varias familias de narcotraficantes bolivianos tienen una cadena de hoteles compradas
en España y otros pueblos de Europa. Despegamos en helicóptero del aeropuerto militar de Cochabamba. Aquí, en estas tierras del Valle Alto, es donde se mueven los millones de la cocaína. Donde el ejército ni la policía puede entrar. Donde proliferan las pistas clandestinas de aterrizaje. Fíjense a la derecha, al fondo. Vean. Y ni siquiera se toman la molestia de camuflarlas. Toda esta área está plagada de pistas. Otra. Las avionetas del narco no solo operan impunemente de día, sino también de noche. Los campesinos, para evitar la nocturnidad, se colocan en fila a ambos lados de la pista, encienden los mecheros y al fondo se ponen dos hombres con grandes linternas. Los pilotos son avezados, algunos son excombatientes del Vietnam. Ese pueblo que ven al fondo es el mayor centro generador de cocaína, se llama Toco. Sus moradores son perfectos químicos que acaparan, fabrican y comercializan la droga con tal destreza que los narcos solo llegan mediante aviones a buscar la merca. En sus calles, delante de muchas casas, hay carteles que ponen "Se vende cocaína". No hace mucho, los pichicateros mataron aquí a 3 agentes de la Brigada de Represión. De aquí parten los vuelos con carga de pasta de cocaína hacia Colombia y cuyo flete suele ascender a $100.000 para hacer un viaje a través de aeropuertos clandestinos. Los pilotos, que ganan en barbaridades, despilfarran también el dinero. Cuentan que uno de ellos perdió últimamente más de $200.000 en unas peleas de gallos. Y parece que la fuente de todas estas larguezas es Roberto Suárez, el célebre traficante que, siendo perseguido por la justicia, se está paseando tranquilamente por estas tierras. Lo que resulta un enigma es cómo tantos aviones que de aquí despegan cargados de droga pueden penetrar en el espacio aéreo de los Estados Unidos, en Florida o en California. Ponce, ¿cómo se explica que con un sistema de radar tan sofisticado como el norteamericano no se detecten los aviones de contrabando que entran? Este es uno de los milagros que habría que descifrar o investigar, ¿no? La parte tecnológica, porque indudablemente tú tienes toda la razón. Todo el sistema de radar te cubre, ¿no?, el área del Caribe. Todo el sistema, incluso aviones AWAC, que son la última tecnología en cobertura de investigación, cubre eso. Y si algún cubano o algún nicaragüense se mueve, han sido detectados. Pero resulta que centenares de aviones, barcos, lanchas, etcétera, llevan marihuana, llevan cocaína, todo de estas zonas. Pasan. Entonces, ¿cómo sabemos? Yo creo que entonces resulta que la cocaína o la marihuana de estas áreas es el mejor antirradar que pueda existir y habrá que comprarles la tecnología de los diferentes países porque sería la mejor arma de defensa. Los únicos aviones invisibles, barcos invisibles, son estos. ¿La represión sirve para algo? ¿Aduanas, policía? Mira, yo creo que la represión en sí, como idea de partida, es buena para parar un delito. Pero ello ha creado una corrupción mucho mayor en los represores, en los encargados de aplicar justicia, en los encargados de controlar. Entonces todos ellos están funcionando en este momento porque el negocio es tan bueno a través de coimas, a través de dinero, y entonces terminan todos involucrados en este tremendo mercado que es la droga. Entonces la represión en este momento lo único que cumple es resolver problemas de tipo económico para las personas que están encargadas de ello. Llámense jueces, llámense policías, llámense lo que se llamen. Y incluyendo esto a organismos internacionales, llámense DEA o lo que tú quieras. Aquí el negocio es muy grande. La corrupción es tan grande como el poder del dinero que genera este negocio. En esta ceja de la selva el acceso cada vez es más difícil.
hay que abrirse camino en muchos tramos a golpe de machete. Los ríos están infestados de pirañas. La explosión de la granada les asusta y momentáneamente les aleja y nos permite cruzar el río. Nubarrones de mosquitos que nos acribillan. El amigo que nos está acompañando es un diplomático, asesor de la Embajada Española en La Paz. Inició la travesía como Dios manda, con pantalones. Pero van a ver cómo la termina, a causa de la corriente del río. En calzoncillos. Se avista a lo lejos una hacienda fábrica. Se da la orden de combate. Silenciosamente las fuerzas del comando se despliegan. Y los perros nos delatan. El efecto de sorpresa se ha perdido. Y una vez más, el avión que despega. El avión con los gerifaltes que se largan. Y la frustración de todos, con el único consuelo de cazar a 4 desgraciados. Pero ni siquiera esto. Se han largado todos. El interior está vacío. Han abandonado los petates y 4 bártulos sin importancia. Los narcotraficantes, decía, cuando es en grande, en realidad llevan directamente aviones cargados con la droga. Pero el transporte pequeño, el que se lo realiza por las vías normales de comunicación, aviones, etc., es muy curiosa las formas que llegan a utilizar, empezando desde panes rellenados con droga, utilizan una especie de chorizos plásticos que se introducen algunas veces las mujeres en la vagina, en el recto, lo que es muy peligroso porque ha ocasionado muchas muertes ya este tipo de tráfico. Pero podría señalarle lo último, no hace muchos días, y quizás le interese a usted por tratarse de un compatriota suyo. Están utilizando un sistema de álbumes para enviar a Europa, álbumes de estampillas de correo, que han ido por cientos, y un ciudadano español que trabajaba en el consulado de España en Santa Cruz estaba remitiendo estos álbumes a Madrid. En esta forma inocente de álbum de estampillas, de filatelia, enviaba enmarcado en el interior hasta 200 gramos de clorhidrato de cocaína. Antes Bolivia solamente exportaba la pasta de cocaína porque eso es lo que nos llegaba al laboratorio. En cambio ahora también se han vuelto cristalizadores. Tenemos cristal de cocaína, clorhidrato de cocaína. Lo adulteran generalmente con azúcar o con carbonato de sodio. Las pruebas que se hacen para el clorhidrato de cocaína son de solubilidad. Los métodos para saber el grado de pureza de la cocaína son muy simples. Basta disolverla en agua. Si es pura, queda transparente. Si está adulterada, flotan los residuos. Otra prueba es calentarla a 38 o 39 grados. En Norteamérica hay un mercado de cucharitas, incluso las hay de oro. Si la coca es pura, al ponerla a esta temperatura, desaparece. Y más fácil todavía, apretando el polvo entre la yema de los dedos, con el calor del cuerpo, si es pura, tiene que fundirse. Unos cristales característicos que en unos 10 minutos va a cristalizar. Las mulas son pobres mujeres de todas las edades que, seducidas, engañadas o tentadas por el espejismo de un fajo de dólares, se arriesgan a transportar la mercancía dentro o fuera de las fronteras.
Emotivo testimonio de una mula, de una hormiga de este tráfico, el de Alicia, una joven uruguaya que vive con sus 2 niños en condiciones espantosas en la cárcel de Iquitos. Sí, me han condenado a la pena de 10 años según ellos. O sea, mi acusación fiscal ha sido vinculada al narcotráfico y la pena mínima de 10 años. ¿Cuántas mujeres hay detenidas? 100. Pero por causa de drogas. Bueno, 97. A mí la droga me la ha dado una persona. Ella iba a ganar prácticamente el 100%, ¿no? Yo iba a ganar una miseria y sin embargo ella está tranquila en su casa y yo soy la que estoy pagando pues todo, ¿no? Entonces nosotros consideramos que es injusto, ¿no? Porque en realidad sabemos que los grandes narcotraficantes están afuera, porque los hemos visto salir de ahí adentro absueltos. Porque ellos pagan, naturalmente. Porque ellos pagan, ¿no? Pagan. O sea, se sabe, eso es una cosa que sabe toda la gente, ¿no? Cuando hay dinero, inclusive en el mismo tribunal, se ve pues que ellos piden dinero. Uno puede ir a hablar con ellos, negociarles y todo bien, no hay problema, se baja la pena. Cochabamba, la vieja ciudad colonial de aire español, es el eje del tráfico y de la represión. Pero es que no hay ninguna solución a este grave problema, Ponce. Mira, yo creo que cuando se plantea un problema y uno tiene el franco deseo de resolverlo, siempre hay solución. Y los bolivianos poco más que somos cocainómanos, productores de cocaína, y los inocentes son los que consumen la cocaína. Entonces, el problema grave es que, a mi parecer, la gente no quiere resolver su problema de drogadicción a la cocaína. El año 1981 hemos propuesto nosotros, por ejemplo, la creación del estanco de la coca. El estanco de la coca es comprar en la etapa que no es delito, que el estanco de la coca, en el cual forma parte Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, todos los encargados de los países que conforman este grupo heterogéneo de países, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y todo lo que tú quieras, y los del primer mundo sobre todo, que tienen el problema de drogadicción, sean los que aporten el dinero. El estanco de la coca es eso, comprar la coca al precio real, porque nadie lo va a vender a menos. Comprada esa coca al precio real que tiene en el mercado y en competencia con quien quiera hacer con la coca lo que crea conveniente, entre ellos cocaína, tenemos que pagar el precio que tiene, $5 la libra en este momento. Comprada esa coca, el que compra verá lo que hace con ella. Si vence las mafias que hacen cocaína, harán cocaína. Pero si vencen los países que quieren resolver su problema, entonces esa coca, indudablemente, o se quema, o se hace Coca-Cola, o se hace simplemente, ¿no?, colirios para la cirugía de ojos, ¿no?, de los oftalmólogos, como un anestésico. Mientras estamos visitando los estancos de la coca, nos llega una información confidencial, mejor dicho, llega a la Dirección del Control de Narcóticos. Es un chivatazo. Dicen que una fábrica en estos momentos está operando y que se les puede cazar infragantis las manos en la masa. En un santiamén se organiza el despliegue policial. He preferido dejarles que ustedes contemplen estas imágenes tomadas a lo vivo y que son suficientemente expresivas y que son suficientemente simbólicas del drama que está sufriendo, que está viviendo este país. Y la leyenda termina. El jugo de la coca que para vosotros los indios es fuerza y vida, para el blanco será vicio y será locura. Pero el vicio se contamina con más facilidad de lo que pensaba el cuentista.
la corrupción y la muerte que entraña la Reina Blanca no solo es para el que la recibe, sino también para el que la envía.